Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con el concepto de igualdad de posiciones o igualdad de oportunidades. Em, Tema que aparece a partir de un texto de Duvet en el año 2015 que se llama Repensar la justicia social y replantea algunas cuestiones que ponen en tensión la lógica neoliberal que pone todo el acento en la igualdad de oportunidades y deja de lado el concepto de igualdad de posiciones. Es interesante verlo desde una perspectiva histórica y bueno, por ahí vamos a empezar. En principio, el tema se puede ubicar históricamente en la Revolución Francesa, en 1789, cuando la revolución declara que todos los hombres nacen libres e iguales. Ahí ya hay un concepto de igualdad, digamos, de posiciones y de oportunidades. Este concepto de igualdad que plantea la Revolución Francesa tiene que ver con una contradicción, o sea, entra en contradicción con las desigualdades o inequidades sociales que dividen a los individuos según sus ingresos, condiciones de vida y acceso a determinados bienes y servicios. Justamente en la Revolución Francesa surgirían, según algunos autores como Furet, como Rosanvallon, como Fitoussi, lo que ellos llaman derecho límite, es decir, aparecerían unos proto derechos sociales que se enuncian como tales, deberían aplicarse como tales, pero que según los postulados de la Revolución Francesa, la igualdad los va a resolver. Entonces serían derechos que estarían garantizados por el Estado hasta cierto punto, porque la propia libertad luego los resolvería. Bueno, sabemos que la Revolución Francesa finalizó de una manera bastante compleja, confusa y difícil, y que para lograr esos derechos sociales faltaba más de un siglo y recién los pudimos ver a mediados del siglo XX aplicados, sobre todo en Argentina, a partir de 1945. Pero sí es interesante ver que ya hay una idea de igualdad de posiciones en tensión con la igualdad de oportunidades en los inicios de lo que sería la declamación primera de las libertades y los derechos del hombre o de la humanidad con la Revolución Francesa. Por otro lado también, ya la modernidad, si vamos antes de la Revolución Francesa, y en relación con esta, el periodo de pensamiento ilustrado plantea ya la necesidad de la intervención del Estado para garantizar un mínimo de igualdad, un mínimo de equidad y reducir la tensión que existe en cualquier sociedad entre diferentes individuos según, diríamos hoy, su capacidad de ingreso. Si hablamos en tiempos de ilustración, está la condición también vinculada con, digamos, las desigualdades que producían los títulos de nobleza en las monarquías absolutas o parlamentarias. Pero sí, ya aparece, digamos, en algunos textos de la modernidad, que algunos vinculan con la ilustración, otros vinculan con el iluminismo. Yo en ese caso pensaría, digamos, en Rousseau y el segundo discurso de Rousseau es muy interesante en ese sentido cuando Rousseau dice la sociedad genera desigualdad. Es decir, como la primera, digamos, declaración concreta y clara de que hay un motor, algo que genera desigualdades sociales que van más allá de las capacidades de los individuos y obviamente más allá de dónde nacieron, cómo nacieron, etcétera, que tiene que ver con la justificación de las aristocracias, monarquías, etcétera. Por otro lado, también, si nosotros miramos un poco la tradición española en América, ya hay acciones públicas estatales previas a todo este proceso que uno puede ubicar en los cabildos. Es decir, los cabildos que son, digamos, el instrumento de gobierno que los españoles imponen en América
también generan algunas acciones públicas que van orientadas a reducir la desigualdad vía transferencia social, por ejemplo, impuestos, para reequilibrar el reparto de las fortunas y disminuir, digamos, la inequidad social. Eh, y esto previo a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 en la Revolución Francesa. Incluso, por ejemplo, los cabildos tenían dispositivos, lo llamaríamos hoy, de cuidado, lo llamaríamos hoy también, vinculado con las niñez, con la niñez o con las niñeces, que se llamaban dispositivos de minoridad, e incluso establecimientos públicos vinculados con el acceso a la salud. O sea que esta tensión, igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones, viene recorriendo toda la historia, diría yo, de la modernidad de estos últimos 500 años y va teniendo distintas características. Por otro lado, la igualdad de posiciones busca ajustar las distintas posiciones sociales de acuerdo a la situación social de cada individuo, de cada persona, de cada familia, y construir posibilidades, instrumentos o diferentes accesos a una promoción social, por supuesto, ascendente. Eso sería como el fundamento de la igualdad de posiciones, es decir, no todos nacemos con las mismas posibilidades y el Estado debe intervenir para equilibrar esas posibilidades. Es decir, una universidad pública, por ejemplo, implica en mi opinión, una clara señal y concreta, digamos, y lleva a la concreción el concepto de igualdad de posiciones a partir de que permite el acceso a la enseñanza universitaria, a la obtención de un título universitario y lo que esto implica en tanto posibilidad de promoción social ascendente desde la garantía del Estado y no en función del pago que haga una persona a partir de los ingresos, es decir, su situación de oportunidad o cómo construyó sus oportunidades, su familia o él mismo. Ahí empezaremos a ver algunas de las tensiones. Como ejemplo de igualdad de posiciones, o sea, de tendencia a la igualdad de posiciones, podríamos hablar de políticas sociales orientadas a la integración, a la inclusión, vinculadas con la educación, como decíamos recién, con la salud, la garantía de jubilación, la cobertura del desempleo, la mejora de las condiciones laborales, la seguridad social, los sistemas de protección social, el acceso a la vivienda, los controles y subsidios de tarifas, trabajos y producciones, es decir, y también un mayor desarrollo de protecciones en los lugares donde, o en los sectores donde se observa con más claridad la desigualdad. Esto es lo que podríamos denominar una aproximación a una idea de igualdad de posiciones. Siguiendo con esto, el sistema de protección social, desde la perspectiva de igualdad de posiciones, vinculado con el concepto de justicia social, que sería para otro desarrollo, implica que el sistema de protección social tiene que abarcar a toda la población y el ejemplo, creo que más concreto, es en el caso de la Argentina, la educación pública y la salud pública. ¿Cuál es el sentido, digamos, cuál es el para qué o el por qué de todo esto? Y yo diría, bueno, básicamente en una sociedad donde hay una buena igualdad de posiciones o hay muchos mecanismos que igualan posiciones, vamos a encontrar mayor integración social. En una sociedad con menor cantidad de dispositivos o acciones de políticas públicas que igualen posiciones, vamos a encontrar más desintegración social. O sea, sociedades más integradas, sociedades
más fragmentadas. Yo plantearía también que la falta de políticas de igualdad de posiciones fragmenta los lazos sociales porque torna a la sociedad sumamente incierta, insegura y fundamentalmente competitiva, lo que genera, digamos, una desconfianza, por decirlo rápidamente, con la otra edad y una idea de competencia con el otro y no de idea, no la idea de cooperación, de búsqueda colectiva de resolución, etcétera. Es decir, sintéticamente, la igualdad de posiciones lo que hace o tiene como horizonte es la integración, y el resultado del concepto de igualdad de oportunidades, más ligado al concepto de neoliberalismo, lo que genera es, de nuestra opinión, una mayor desintegración social a partir de la fragmentación de los lazos sociales. También la igualdad de posiciones, lo que va a su ausencia, digamos, o su carencia, o la disminución de estrategias, políticas y acciones de igualdad de posiciones, lo que va a hacer son sociedades fuertemente desiguales. Y esto, bueno, ya en este libro de François Dubet, Repensar la justicia social, que mencionábamos antes, esto aparece con bastante claridad a partir de estadísticas que el autor muestra comparando, por ejemplo, los países nórdicos con los Estados Unidos, que sería, digamos, desde el punto de vista de la desigualdad, el país más desigual del mundo, es decir, donde la concentración de la riqueza está en menor cantidad de personas y la pobreza está más expandida dentro de mayor cantidad de población, que es lo que ocurre en este momento también a nivel mundial. Pero si miramos país por país, vamos a ver que la distancia entre quienes concentran riqueza y quienes tienen menos concentración de riqueza puede ser mayor o menor. Esa tensión entre una cuestión o la otra marca también las características de la sociedad, situaciones de conflictividad, de organización de la vida cotidiana, de perspectivas de futuro, etc. Entonces, la igualdad de posiciones, insisto, interviene en función de reducir esas distancias que planteábamos antes, interviene en la relación desigualdad, pobreza, generación de problemas sociales, e interviene en la tensión, integración, desintegración que venimos desarrollando en lo que decíamos antes también. Por otro lado también, algunos autores más actuales como Michael Sandel, un filósofo estadounidense, plantea, digamos, una fuerte crítica no solamente a la tensión entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones, sino a la igualdad de oportunidades en sí mismo, a partir de que plantea que la igualdad de oportunidades o la exaltación de la igualdad de oportunidades se apoya en la meritocracia, y lo que dice este autor es que la meritocracia es digamos que la amenaza más grande que tienen las democracias en este momento, porque lo que hace la meritocracia es generar malestar en aquellos que no llegaron y una idea de autojustificación en aquellos que sí pudieron llegar, creyendo que los que llegaron por su mérito, y creyendo los que no llegaron por su falta de méritos. Entonces un sector se siente como habilitado, como se siente como exaltado, ensalzado, y otro sector se siente humillado. Esa humillación es lo que plantea este autor, uno de los elementos de malestar que tenemos en las democracias actuales a nivel mundial, y él lo vincula un poco con los discursos que rodearon toda la trayectoria del gobierno de Donald Trump, incluso su campaña electoral. Creo que es interesante discutir la cuestión de la meritocracia en temas de seguridad social, en temas de políticas sociales, porque a veces las propuestas de las políticas públicas
pueden encerrar la trampa del mérito, de la meritocracia, desde el sentido común, desde lo que es la construcción de imaginarios sociales, la construcción de representaciones sociales, a partir de pensar que una política pública va a dar instrumentos en función de que la persona construya una carrera meritocrática. Y en realidad, en nuestra opinión, lo que tiene que hacer una política social es generar una mejor distribución de la riqueza, la mayor cantidad de canales que tengan que ver con una promoción social ascendente, porque su fin, porque la finalidad concreta de la política pública, de la política social y del Estado es la integración de la sociedad y no la desintegración de la sociedad. Y desde nuestra perspectiva, el concepto de igualdad de oportunidades, que vuelvo a decir, es fuertemente discutido en la actualidad como salida, digamos, lo que hace es hacer mucho más compleja la realidad y generar más problemas sociales, o hacer más complejos los problemas sociales que ya estaban desde antes. Creo que, bueno, que puede ser útil esto. Bibliográficamente se puede utilizar dialogando con este autor que planteábamos al principio, que mencionamos un par de veces, que es François Duvet, o este autor que se llama Michael Sandel, cuyo libro se llama La tiranía de la meritocracia. Y básicamente como repensar cuál es el sentido o pensar cuál es el sentido de la política social, de la política pública, lo que implica el sentido de las instituciones y lo que implica también el sentido de la intervención en lo social, para qué intervenimos socialmente. Y como venimos conversando en videos anteriores, la intervención en lo social se vincula con la resolución, desde nuestro punto de vista, se vincula con la resolución de la problemática de la integración, es decir, la resolución de la tensión, integración, desintegración. Bueno, seguimos conversando.